A ver Dale, si listo. el video me da bolilla, que yo había dicho que este me tenía que dar bolilla. ¿Se ve ahí? Todavía no No, apareció. todavía. A ver. ¿Y ahí? ¿Qué ven ¿No ahí? tienes que compartir la pantalla viendo lo otro, Juan? Claro, profe, está compartiendo el PowerPoint. Bien. Entonces tengo que salir de eso. Claro. Ahí estamos grabando. Ahí está grabando. Bueno, ahí, ¿ven? No te puedo creer. Sí. Bueno, listo. No tiene música en este momento porque no la van a escuchar aunque sea. Che, disculpen a todos, les digo. Ahí no escuchan música, ¿no? No. Bueno, había logrado que se escuchara y todo. Ahí Nada, se ve el les saxofón. hablo sobre la música y medio aturdido estoy. Esto no lo vimos en Cusco, que son estos piletones sagrados de agua que en realidad abastecen a la ciudad, que son su cuna, como verán ustedes, santuarios del agua. Está por fuera de la cabeza del puma, por eso no lo ponen muchas veces cuando nosotros analizamos la ciudad. Pero es importante esto en tanto el abastecimiento que sufre o que goza Cusco a partir de esto, ¿no? Lo interesante de este video es que ustedes se fijen, esto es una maqueta, la reconstrucción es una maqueta, las escalas de las cosas. Allá atrás se viene Sacsayhuamán, Claro. miren, esa es la fortaleza que Manen les decía que parece una acrópolis, en realidad es una acrópolis. Miren lo alto que está, en virtud de lo que se ve abajo, que es Cusco. Si tengo un edificio circular, sé que es religioso, el resto de los edificios son palacios o canchas, pero están todos resguardados, digamos, dentro de ese muro de la ciudadela. Miren los límites naturales, las bandejas de plantación, se alcanza a ver, el río que nosotros vimos en el análisis de la ciudad. Tengo mucha bronca con lo que me pasó con el video. Bueno, ahí vamos bajando hacia la ciudad propiamente dicha, vamos a dar la vueltita para ver acá la Huacapata y bueno, y todo el resto de los espacios, ¿no? Miren las canchas que yo les decía, son parcelas donde se supone eran así estos edificios. Digo se supone porque hay una cosa muy importante que no les dije. Acá está el Coricancha. El Coricancha es esa región, esa zona, mejor dicho, religiosa, donde está el Templo del Sol. No les dije algo muy importante. Nada de esto existe gracias a los españoles que llegaron e hicieron desastre. Voltearon todo. Y arriba de todo lo inca, construyeron sus catedrales, iglesias y todo demás. Miren, acá está la Huacapata. Miren qué bien que se ve acá el tema de la plaza. Se ve la plaza religiosa y administrativa de aquel lado, y de este lado del río se ve solita la plaza del mercado. Qué buena vista ahí. Sí, divino. Es hermoso este video. Sí. Es hermoso. Se los vamos a compartir también a los chicos para que después cada uno lo vaya viendo. Sí, sí. Ahora decime que están viendo el PowerPoint. Sí. ¿Están viendo? Qué suerte. Suerte que tengo. Acá está el videito y acá está. Bueno. Lamento ese... Ay, no saben la bronca que me da, porque soy un tipo muy meticuloso, que le gusta que todo funcione. Entonces ayer la puse a la Tizi, escuchás, mirá, comparto, no comparto, ahora vengo y hago este desastre. Bien, les decía recién, y con esto ya estamos en la segunda parte. Tenemos Cusco, tenemos una ciudad, tenemos urbanismo, Sacsayhuamán como acrópolis, le vamos a decir ahora. Ahí están los piletones que yo no les dije de la existencia de esas piletas sagradas. No se hacían sacrificios como los mayas, sobre todo en estas ciudades. Había otro tipo de sacrificios, en otras culturas anteriores sí. No, eran nenes de pecho, ¿no es cierto? Tenían su característica militar muy fuerte, sobre todo con aquellos que se oponían a las conquistas de los incas, eran cruentos en ese sentido. Pero bueno, sí es importante decirles esto es Cusco, y si ustedes ven Cusco hoy son todas cúpulas de iglesias cristianas. O sea que todo esto que vimos recreado
son maquetas que están hechas con mucha conciencia, y se supone la ejecución y la construcción de lo que fue el imperio inca en esa ciudad de Cusco. Y digo, se supone porque todo desapareció, lo único que queda es la plaza de armas. No conozco Cusco, chicos, no conozco. Perdón, Juan, lo que queda, por si alguien ha ido a Cusco y ve la plaza principal donde está la catedral y está la iglesia de la compañía, eso está construido sobre la mitad de la Huacapata, ¿sí? Sobre la parte que es la religiosa. Después se construyó en los bordes y sobre la otra parte de la plaza, la que es en realidad la parte del mercado, ustedes ven que hay otra plaza más, o sea, pero no es que se conservó esa misma forma de plaza, sino que se dividió en dos plazas. Digo por si alguien ha estado en Cusco y puede establecer esa relación. No se piense que esa era la escala de la plaza esta que tenemos como la Huacapata, era mucho más grande. Claro, en definitiva, lo que queremos decir un poco con Mane es que si van hoy no se van a encontrar fácilmente sino con restos y con muros del propio de los incas, que ya lo vamos a ver, pero como les dije la otra vez, que pasó en Titlan, acá hay una transculturación por impostación. Eso es lo que no me acordaba el término los otros días. ¿Qué quiere decir? Que sobre lo que era se hizo. Entonces, ese fue un concepto, ojo, eso fue un concepto que voltear lo viejo para hacerlo nuevo, también en el siglo XIX, recién cuando aparecen los conceptos patrimoniales, empezamos a tener un poco más de respeto hacia. Pero en aquella época estábamos hablando de la conquista. Bueno, algunos aspectos tecnológicos de la arquitectura en general. Inca, esto que decía Mane, avanzan los españoles, inclusive sobre la plaza, el conocimiento de la cuestión tecnológica que tiene que ver con la piedra. Estamos en una zona sísmica muy compleja, chicos, o sea que la construcción es antisísmica. Incas en Cusco es antisísmica, en donde el muro se va afinando hacia arriba, si se quiere, y donde las piedras se van poniendo, ya vamos a ver algunos detalles, y tienen distintas características, o son irregulares, o son bien cuadraditas, como en este caso, y yo les decía, si tienen que ver, ahí dice arquitectura religiosa de muros curvos, ¿no? Acá tienen algunas vistas de Cusco, ya que estamos paseando, y se ve abajo, fíjense, se ve abajo las construcciones de piedra de los incas y arriba la otra construcción que tiene que ver con lo que vino después, donde se han respetado en algunos casos esas sendas o calles que tenía que ver con aquel Cusco inca y en otros casos no tanto. Fíjense acá los muros, qué lindos son. Qué importante, y como les dije, son moles pétreas, que están tallada de tal manera que está puesta una sobre la otra, y no regularmente. Fíjense que acá la piedra tiene no solamente distintas formas, y acá también, acá me tapa, en este momento a mí me tapa Juan Ignacio acá esta piedra, pero bueno, le veo la carita a Juan y me imagino que acá, que acá hay una piedra que no tiene lados iguales. Sin embargo, no solamente coinciden, sino que también tienen un bisel, o sea, todo esto está biselado en donde tiene como una hendidura o una buña que va dando vuelta todo alrededor. Y las piedras de abajo son más anchas que las de arriba, porque van generando esa situación de una arquitectura que no podemos decir, sí podemos decir que es antisísmica, ¿no? Eso es. Esa foto, perdón, de la piedra que te tapa, Juan, es la piedra que todos te hacen ver ahí en la ciudad, porque es la piedra de los 13 lados, que tiene 13 lados tallados con el trabajo que se tomaron para que calce justo en ese lugar. O sea, manejaban muy bien el tema de la piedra. ¿No son 12 lados? 13 me parece que eran. Bueno, ese es otro chimento muy gracioso, que yo les contaba la otra vez, cuando los guías, ¿viste? Claro. Buscan fundamentos. Es la piedra de los 12 o 13 lados porque hubieron 12 familias que fundaron. ¡Cállate la boca! ¡Mentira! Bueno, nada. Está bueno que ustedes sepan
cuáles son las situaciones que hacen al contenido de estas cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista de la rigurosidad histórica, de la veracidad histórica. Este es el Coricancha, esa plaza religiosa, donde casualmente arriba del Templo del Sol construyen, creo que esto es Santo Domingo, y Santo Domingo es una iglesia cristiana que se construyó arriba de esto. Los españoles que llegaron, chicos, dos cosas hay que decir. Los españoles que llegaron, salvo algunos conquistadores ciertamente estrategas, el resto de los españoles que llegaron, Dios mío, eran muchachos complicados, muchos de ellos salidos de la cárcel y todo lo demás, o sea que había una falta Pizarro de sobre todo. consideración, ¿salvo qué? Pizarro sobre todo, que con una Bueno. trampa casó a Atahualpa. Sí. Hay en esto que tener en cuenta ese contexto que dice Vale, ¿no? Cómo se llegaba, quiénes llegaron y lo que hicieron. De cualquier manera, hubiese sido Pizarro o el mejor de los mejores, la iglesia sí tenía este criterio de transculturación, ¿no? De tirar lo viejo y hacerlo nuevo, así como una conquista, en este caso religiosa. Pero miremos, chusmeemos, fíjense en los muros de piedra, esta cuestión que es trapezoidal, que tiene que ver con, acá se ve bien estos taludes, ¿no es cierto? Lo podemos llamar taludes elípticos o semicirculares, con esa característica tan propia de lo que significa la piedra, y ya vamos a ver otros casos, ¿no? Acá, esto es Sacsayhuamán, de ahora en adelante el Acrópolis de Mane, o la cabeza del puma, o ciudadela fortificada, en realidad es eso, en donde ya van a ver la escala de esto. Esto son platabandas también, plataformas donde hay murallas defensivas, donde hay un templo y el resto de las viviendas, y estas plataformas que son templos dedicados al sol, etcétera, etcétera, donde hay una recreación, en este caso, de ciertos ritos que hoy se siguen haciendo. En ese sentido, yo siempre me saco el sombrero, y aprovecho para decirlo, que nosotros hablamos de nuestras culturas, porque nos queremos sumar, y está bien que así sea. Y el respeto que uno le puede llegar a tener debería estar mucho más cercana que la de Europa. Pero nuestro país ha sido un país que, como también les dije, ha mirado permanentemente a Europa, y nos hemos perdido, por un lado, la posibilidad de preservar ciertas cuestiones que nos anteceden, y por otro lado, los indios nuestros no eran estos. A ver, los comechingones cordobeses no tenían estas cosas, seamos honestos. Pero bueno, eso no quiere decir que no lo tengamos en cuenta, que no advirtamos que ellos tenían una sabiduría muy especial. No hace falta irse muy lejos, vayan al Cerro Colorado y van a ver las viviendas enterradas por una cuestión climática. Sin embargo, nosotros los arquitectos no les llevamos mucho. Me detuve porque vi estos centros ceremoniales en donde sí es cierto que hay representaciones, pero también es cierto que la gente sigue creyendo en esas representaciones. Y hay trueque, y hay mercado, y hay ofrendas a la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Debe ser muy lindo, insisto, no conozco esto y me lo estoy debiendo. Miren los muros de la fortaleza de Sacsayhuamán, acá tienen una persona. Miren, pedradón este. Miércoles, te cae una piedra en el pie. Acá es lo que le decía Mane, esto de que las piedras sean 12, 13 o no debe haber habido más lados, encajan perfectamente, ¿no? Encajan increíblemente. Y esto es un laburo de mono. Y esto cómo se hacía con ese sentido de reciprocidad, que no me estoy acordando, y me da mucha bronca cuando no me acuerdo los nombres, y yo lo voy a buscar porque tengo mi machete, y quiero decírselos. Eso se llama... Sí, Mita. Mita, vale. Tenés toda la razón. Aparece con la K también. Castellanizado se usa mucho el nombre Minga. Mira vos.
Bueno, yo lo tengo como mita, Ujú. que es esa cuestión de la mano de obra que recíprocamente tiene que dar el Inca al Estado. Porque voy a decir, che, ¿quién construyó esto? La gente. Todos. Entre todos. Es que es extraordinario el sentido de cooperativa, ¿no? Una institución que no se usa mucho, lamentablemente. Un país debería ser una cooperativa. Pero claro, los políticos quedarían afuera. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Eso era Sacsayhuamán, otra ciudad hermosísima y muy importante, que no la vamos a ver, que es Ollantaytambo, que es una ciudad religiosa, básicamente, donde además de estar esculpido sobre las laderas de la montaña, sí se las traje para este dominio territorial que ellos tenían y el alcance que tenía la técnica, la tecnología y la técnica para el manejo de esas piedras, ¿no? Extraordinario. Y por fin el Machu Picchu, que, Hermoso. claro, genera, ¿cómo se dice? Genera suspiros y exclamaciones, porque verdaderamente lo merece. ¿Qué es lo extraordinario de Machu Picchu? Honestamente, chicos, no tiene que ver por la ciudad ya vamos a ver, es una ciudad tranqui, no tiene muchas cosas. Si le buscamos le vamos a encontrar, de hecho, le vamos a encontrar cosas. Pero lo extraordinario de Machu Picchu es el emplazamiento y el desconocimiento todavía de ciertas cosas. Y fíjense lo que les voy a decir, Machu Picchu estuvo sola, sin ser redescubierta durante casi 350 años. O sea, caen los incas en manos de los españoles y esta ciudad y esta región es olvidada. Olvidada, cuando digo de olvidada, de toda olvidadez. No había nadie hasta que no hace mucho, fines del 19, principio del 20, alguien se topó con esto. Imagínense, ahí abajo está el río Urubamba. Imagínense ustedes que vienen caminando alegremente, que sé yo qué, haciendo trekking, y salen de atrás de una ladera, una montaña, y ¡pum! Y se encuentran con esto. A ver, extraordinario. Y a partir de eso se empieza a estudiar todo lo que significó. Esta ciudad que se sabe no es una ciudad desde el punto de vista administrativo y político como es Cusco, pero sí es una ciudad sagrada y religiosa, de tal manera que en una planta como esta, fíjense qué lío que es esta planta, y acá sí tenemos que hablar de cuestiones de organización, orden y no sé qué más, vías, calles, trama y traza, sí, de trama y traza siempre podemos hablar, pero no tiene ese concepto urbanístico en tanto lo que fue Cusco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no está representado toda la pirámide social, sino ciertamente es una ciudad sagrada. Y si no, fijémonos aquí los nombrecitos de cada una de estas partes. Abajo, donde estaba, que yo les decía, el río Urubamba, hay caseríos, casualmente para los agricultores. Bueno, voy a repetir lo que dice acá al lado. Estas son casas de los agricultores que estaban a cargo de todas estas tierras labradas en bandeja. Ay, se me fue el término. Sí, en bandejas. Después, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, este gran centro, que es lo indicativo de lo que genera las festividades que tienen que ver con lo religioso, que le llamamos plaza, seguramente tuvo un nombre. Cerca de esa plaza es importante esta otra plaza sagrada que figura acá con el número 6, donde sí ya las festividades y los compromisos religiosos tenían esa característica donde los sacerdotes cubrían esa situación. De hecho, todos estos barrios que están dando vuelta, todo este caserío, lejos está de ser casas orientadas a la pirámide social en la parte de abajo, sino por el contrario, todo lo que tenía que ver con sacerdotes, monarcas, nobles, etcétera, ¿no? Tenía un sistema de baño, que es el número 3, y sí, una cosa muy bonita, muy pintoresca, muy linda, que es el Intihuatana, que es un lugar que ahora vamos a ver en una imagen, donde hay un edificio. Hay algo que no les dije, en general,
todos los templos, esto es muy importante, y no se lo dije, todos los templos son exteriores, son de un culto externo. Ya ni siquiera en un templo como los mayas que podíamos encontrar algo que nos metiéramos adentro. No, se le denomina templo a un recinto sagrado, a un espacio. Entonces, todo giraba en torno a una cuestión que tiene mucho que ver con lo espacial. Y esto explica definitivamente por qué nosotros le pedimos a ustedes que analicen la ciudad, sobre todo Cusco, y que tengan en cuenta la arquitectura desde el punto de vista del lenguaje, porque difícilmente podamos hablar, sino de tecnología y de lenguaje, difícilmente podamos hablar de, por ejemplo, espacio. Acá la tienen. Acá está la Intihuatana, ahí está la Plaza Grandota. ¿Alguien fue al Cusco? Ah, perdón, a Machu Picchu. A ver, que diga que sí por chat, o que diga que sí, abre el micrófono y dice, sí, Sí, profe, yo profe. estuve. ¿Quién estuvo? Yo, Galaverna. ¿Y cómo te fue? No, en realidad estuve por todo Perú viajando y la verdad fue realmente impactante. Una experiencia linda, ¿no? La cultura más que nada. Claro. Tuve un mes viajando por allá. Ah, excelente viaje, así debe Sí, ser. quedé como bastante, siempre fue como, no sé por qué lo tuve como siempre un sueño viajar ahí. Cuando fui me quedé como más sorprendido de lo que... ¿Hiciste el camino del Inca ahí de Cusco al Machu Picchu? ¿Lo hiciste caminando o no? ¿Tomaste el tren? No, fui por las vías del tren caminando. Viste, y Ah, se bueno, puede llegar. bien. Claro, es No un te, tramo del camino del Inca. Por la no te hidráulica. pudiste perder. La hidráulica, claro. Bueno, me alegro mucho. A lo mejor hay otro por ahí que no tiene micrófono y lo he visitado. Y si no, hagámoslo de Galaverna, no me acuerdo tu nombre. Juan se llama. Juan. Hagámoslo de Juan. Y hagámoslo de Juan. Y vamos a quedar sorprendidos de lo que él se sorprendió, porque inclusive el peruano, aún en Lima, sigue teniendo su raigambre cultural muy fuerte. Sí, Juan, también algo que vi, el movimiento en ese lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, caminar ya esos lugares, las alturas, todo era muy agotador. O sea, tenían montañas al lado, que para ellos debe haber sido el patio de su casa, que eran sí. muy difíciles de subir. Che, ¿y cómo te fue con la altura? ¿Te dio sorocho o no? Soroche. Soroche, al Sí, principio no, porque llegué a Cusco, después fui ah, para Machu Picchu, que como que bajaba un poco, y después sí, cuando volví, ya estaba como relajado con eso, y ahí me agarró mal, porque no me cuidé. está bien. ¿Y masticaste coca? Todo el ¿Qué te viaje. importa, Le ponía el profe? Profe, mate. si quiere después lo hablamos personalmente, pero no me jodas. Bueno, listo. Juan, te agradezco el testimonio. Juan, hacé la ruta PUC. Andate a México, te va a pasar lo mismo. Te va a pasar lo mismo. Ahora no vaya porque hay un problemita que creo que se llama COVID, coronavirus, no sé qué problema hay, que no se puede ir. Pero bueno, cuando pueda. Torreón y todo aquello que tiene que ver con esta estructura de Machu Picchu, donde siendo curvo sabemos que tiene que ver con lo religioso, y el Intihuatana es este, ¿no? Donde, Intihuatán. donde se supone que esto es para atar el sol. Este es el recinto sagrado. Por eso yo decía, el culto generalmente es exterior, las piedras tienen cierto significado y ni hablar lo simbólico, ¿no? Ni hablar lo simbólico, que lo tienen ahí por ahí arriba, ahí tienen la plaza, acá lo tienen más grande, lo que pasa es que yo no lo veo, pero lo tienen por acá también. Bien, y la característica de la vivienda en donde en reconstrucciones, en algunos casos ha quedado así, en otros por supuesto los techos de madera están reconstruidos, pero son más importantes que las mallas, estas son residencias importantes, esos barrios que hay en Machu Picchu son barrios de sacerdotes, de monarcas, como dije, la gente que cultiva y todo lo demás está abajo, o en los ayllus, como ya sabemos que era, ¿no? Termino con esto, termino con Xincal, que es nuestro.
Xincal es un descubrimiento relativamente nuevo de nuestro país, está en Catamarca, cerca de Londres. Ah, es muy gracioso pensar que está cerca de Londres y es Catamarca. Londres es la capital nacional del poncho. Toma pavo, yo conozco Londres, no conozco Xincal, porque cuando yo pasé por ahí ni se sabía de la existencia de esta ciudad, que nada, lo traigo simplemente porque es de lo poco que tenemos en Argentina que tiene verdaderamente raigambre inca, ¿no? Que estaba dentro del Tahuantinsuyo. Una cosa es los famosos caminos del Inca y todo lo que los incas dejaron, y otra cosa es haber participado en su momento son dos cosas totalmente distintas. De hecho, otra de las ruinas que se suele no comparar, porque los incas son incomparables, pero sí como ruinas de nuestro territorio, y esto es Tucumán, cerca de Amaicha del Valle, es la ruina de los Quilmes. Los indios Quilmes, que no tienen que ver con los incas, pero que sí convivieron temporalmente con esa parte de los incas, por eso son tan importantes, ¿no? Estos Quilmes fueron después sometidos prácticamente a un peregrinaje espantoso hasta la costa de Buenos Aires. De hecho, Quilmes, en Buenos Aires, originalmente fueron asentamientos de estos indios que fueron echados de ahí. 1400 kilómetros se caminaron. Y la ruina de los Quilmes, y con esto termino para Juan y para todos, tiene que ver con esto de hacer nuestras rutas. El camino de Santiago de Compostela, la ruta PUC, el camino del Inca. Bueno, más cerquita tenemos esto. Agarramos la ruta 40, nos vamos a Tafí del Valle, hacemos a Amaicha, hacemos los Quilmes, hacemos a Alemania, llegamos a Cafayate. Qué pedazo de ruta, ¿eh? Y estas son algunas imágenes de los Quilmes, como para poder poner alguna foto mía, porque de todos los temas, chicos, que yo he dado, el único que no conozco personalmente es este, y me lo estoy debiendo y lo quiero hacer y lo voy a hacer. Miren qué linda vista en esas regiones, y cerquita de ahí de los Quilmes, nada más que para ir terminando, una reinterpretación de algunos valores de la cultura, que no sé si está bien o mal, no sé si está bien o mal copiar ciertas cuestiones que tienen que ver con el arte, pero ahí está el Museo de la Pachamama en Amaicha del Valle, que tienen estas características en donde por lo menos el material de la zona está presente, está muy conducido el tema del paisaje, está como muy puesto de prepo, pero bueno, tiene ciertas características que lo hacen autóctonos en tanto, sobre todo la vegetación. Son cosas que después se ven a lo mejor en la maestría de paisaje, si ustedes la hacen. Termino y los dejo. Mentira, no los dejo, pero terminamos con los teóricos. Al principio agradeciendo a la cátedra, a Meli, y ahora agradeciéndoles a ustedes. Podría haber puesto un montón de trabajos, pero no viene el caso. Simplemente en el caso de algunos de ustedes, no tienen nombre para que ustedes saben de quién son cada uno de estos trabajos, pero en general, llegar a este tipo de definición en un parcial y hacia el final de la materia a nosotros nos pone muy contentos. Entonces, así como agradecimos, o yo por lo menos agradecí a la cátedra al principio, también el esfuerzo de ustedes. Un esfuerzo en el medio de una situación muy particular que los lleva a hacer esto, la pucha. Yo les aseguro que ya vamos a hablar con la cátedra del tema de las promociones y todo lo demás, pero desde el punto de vista de ciertos conceptos que tienen que ver con lo gráfico conceptual, etcétera, etcétera, la rigurosidad metodológica, lo que significa pensar primero en uno, después en dos, después en tres, después organizarlo, después, macana, che, se han mandado un semestre que yo, por lo menos, los tengo que felicitar. Los felicito desde dos lugares, así, recordándole dos cosas, que se los dije el primer día que nos conocimos, el primer día. Primero, plantéense siempre a la historia como un viaje. Yo se los puse a esto, pero no nos conocíamos. Y la idea es el reconocimiento de la historia a partir de esa preparación que necesita el viaje,
de viajar y experimentarlo después, ¿no? Recuérdenlo siempre y observando. No podemos ir con Juan nuevamente por Perú. Nos cuesta en este momento, por el tema de la pandemia, fotografiar como era mi época el reconocimiento, pero ustedes desde su casa no es lo mismo, pero desde su casa pueden viajar a partir de lo que es la virtualidad. Hay mucha oferta que no es la misma, pero sean observadores y cada vez que planteen la necesidad de estudiar historia, háganlo como si fuese un viaje. Yo creo que es la mejor receta para que ustedes se entusiasmen. Así que nos vemos, que tengan buen examen, que tengan buena carrera y que tengan buena vida. Ya me fui al diablo, pero no importa. La verdad que es un deseo de todos. Bueno, termine.